De acuerdo con los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana, ¿qué significa la comunidad al centro? ¿Qué significa la comunidad al centro? Buena pregunta. La verdad es que desde hace años habíamos estado trabajando con los alumnos de manera que los hicimos demasiado individualistas. Buscaban la manera de competir entre ellos, tratando de ser los mejores, pero de manera individual. Hoy estamos buscando a través de la comunidad al centro y entendiéndolo como dos cosas importantes. Primero, la comunidad territorio, luego vamos a ver por qué la comunidad territorio y luego la comunidad como un equipo de trabajo en el que todos buscan la solución a las problemáticas. Puede ser desde hacer equipo en el salón de clases entre los alumnos o con los maestros, con los integrantes de su familia y más allá. Y la comunidad territorio es la que va a determinar, porque tenemos que ser conscientes de qué se busca con los nuevos libros de texto. Hemos visto que en los últimos tiempos existe una crisis valoral, una crisis de valores entre los alumnos que los ha hecho, si le pudiéramos llamar, inconscientes de la situación que atraviesan las comunidades de las cuales forman parte. Y cuando hablamos de comunidad territorio, estamos hablando de que es una de las células más importantes de la sociedad. Hablando pues de esto, podríamos decir, bueno, la familia es la más importante. Sí, partiendo de ellos, sí, pero ahora la familia es parte de la comunidad de trabajo. Lo que estamos aquí buscando es descubrir cuáles son las problemáticas que enfrenta nuestra comunidad para que el alumno se haga consciente de que es parte de dicha comunidad y por lo tanto tiene que ser parte de las soluciones que enfrenta la comunidad. Y pudieran pensar cómo es posible que un alumno de educación primaria pudiera ser parte de la solución de situaciones problemáticas tan graves como las que enfrentan las comunidades. No puede ser que no se resuelvan. Estamos ante un proyecto que se está trabajando a futuro, pensando en que de aquí a 25 o 30 años, los niños que hoy son quienes forman parte de la población estudiantil en la educación primaria, serán los ciudadanos del futuro, serán quienes tendrán la responsabilidad de dirigir el progreso de nuestro país. Y si no formamos su conciencia desde este momento, pues entonces no podremos tener el país que realmente deseamos tener. De ahí que tengamos que trabajar con la concientización de los niños para que en un futuro sean ellos los que transformen las comunidades de las cuales forman parte. Maestro, considerando algunas de las premisas que menciona, maestras, maestros, la comunidad al centro, como la familia, los que viven en la cuadra, el ejido, la colonia, el grupo de clases, pues pudiera venir a ser la comunidad y como lo menciona maestro Antonio, pues que los alumnos y las alumnas se sientan parte de esa comunidad para identificar y para resolver problemas. Y yo creo que este cambio de una modalidad individual, incluso no es lo mismo trabajar en equipo que trabajar en comunidad,
hacia allá tenemos que dirigir los esfuerzos como docentes, impulsar el trabajo en comunidad. Los nuevos libros de texto se organizan por proyectos. ¿Qué caracteriza a los proyectos comunitarios? Ya ve que son proyectos de aula, proyectos escolares, pero pues el tema de hoy es la comunidad al centro. Entonces, ¿qué caracteriza a esos proyectos comunitarios? Hay algo que es muy importante resaltar. Es el hecho de que ahora que se está planeando, se está trabajando con los nuevos libros de texto y con los nuevos planes y programas, tenemos que resaltar el hecho de que aquí lo importante es que tenemos que tener un diagnóstico bien establecido de cuáles son las diferentes problemáticas que enfrenta nuestra comunidad. Entonces, partiendo de eso, nosotros podemos determinar la forma como vamos a manejar los proyectos comunitarios que establecen nuestros libros de texto. Porque pudiera ser que nuestra comunidad enfrente diversas problemáticas. Esas problemáticas será en comunidad, si es que le podemos llamar así, o en consejo técnico, como quieramos llamar. Es la escuela, los compañeros, los que determinan y jerarquizan cuáles son las diferentes problemáticas que se van a trabajar, cuál debe ser primero, cuál posterior. En consideración a eso, entonces decimos, vamos a trabajar primeramente la situación económica de la comunidad. ¿Okay? Aquí el detalle es que no se puede resolver una situación problemática de ese tipo desde la escuela, porque no se puede darles becas a las familias, no se puede hacer ese tipo de detalles. Pero sí se puede hacer que los niños se den cuenta de que la situación problemática que enfrenta su comunidad depende en gran medida de que necesitan prepararse, necesitan estudiar, necesitan trabajar para resolverlo. Entonces, los proyectos van a ir en función, se van a acomodar en función de la situación problemática que queremos trabajar. Entonces, por eso, nosotros tenemos la libertad, hay una flexibilidad a través de los libros que tenemos hoy, que no establece una forma rígida de trabajo en el que tuviéramos que seguir una secuencia lógica numeral. No, nosotros podemos, en función de la problemática que vayamos a manejar, ir eligiendo de cada uno de los proyectos comunitarios que se manejan en nuestro libro de texto, cuál debemos ver primero y cuál se adapta mejor al trabajo que queremos realizar con nuestros alumnos para lograr el propósito. Cuando nosotros logramos el propósito del proyecto del libro de texto, consideramos que hemos logrado, uno, el primer objetivo, que es que el niño logre el propósito del proyecto, pero lo más importante es que se concientice de que su participación es importante para lograr cambiar su comunidad, si no en el momento, pero se queda con la conciencia de que algo hay que cambiar en su comunidad, algo hay que hacer para mejorar, y eso es lo más importante. Aquí, además de que el alumno trabaja, es partícipe de su propio aprendizaje, también es capaz de concientizarse de que algo tiene que hacer para que su comunidad mejore. Y en este caso, maestro Antonio, enfatizar lo que menciona de que las alumnas y los alumnos deben transitar a un papel 100% participativo, donde se sientan parte de la comunidad
puedan identificar las problemáticas y en colaboración, en participación, mediante el trabajo en comunidad, pues puedan resolverlos, puedan tomar acciones, puedan analizarlos. Maestro Antonio, ¿qué elementos o apartados debe considerar el docente para favorecer el trabajo en comunidad, para favorecer la comunidad al centro, de acuerdo a los nuevos libros de texto? ¿Cuál sería el papel del docente? Yo creo que es importantísimo considerar todos los componentes del trabajo que debe realizarse de manera común, ¿no? Nosotros sabemos que cuando realizamos nuestra planeación tenemos que considerar lo que estamos viendo en este momento, que son la parte primordial de los planes y programas, pero más allá de que consideremos todo esto, el papel del docente, ya lo mencionaba, es el tratar de concientizarse de cuáles son, de trabajar en comunidad más bien con sus compañeros para tratar de establecer un diagnóstico para poder determinar antes que los ejes articuladores y los campos formativos que componen los nuevos planes y programas. Aquí lo que hay que tratar de entender es cuáles son las diferentes problemáticas que enfrenta nuestra comunidad, porque serán el eje rector en el cual todo lo que estamos viendo en este momento se tiene que articular, porque mencionamos que una comunidad puede tener infinidad de problemas, pero es la capacidad. Y aquí es donde entra aquello de plan sintético y el plan analítico y el codiseño y todo este tipo de detalles, porque se está confiando en que el docente tiene una capacidad que no se pone a duda de que es capaz de determinar cómo trabajar, cómo identificar qué proyectos, independientemente sea de aula, sea comunitario, qué proyecto puede ayudarle. Le repito, es difícil que las situaciones problemáticas, algunas sí se pueden resolver en el momento, pero a otras será difícil que se puedan resolver. Pero lo importante está en que el alumno, primero, logre el aprendizaje a través de su participación en comunidad grupal o con la ayuda de sus padres o con la ayuda del maestro. Una comunidad educativa, una comunidad grupal, una comunidad educativa, pero todo en función de que el diagnóstico sea el adecuado, porque se trata de que el alumno se interese porque siente que es una necesidad el resolver situaciones problemáticas que existen en la realidad de su pueblo, de su localidad, de su colonia, de su cuadra, como usted lo mencionaba. Entonces, se trata aquí de que el niño se haga consciente de que hay una situación problemática y sobre todo que sienta que desde su función de niño, independientemente de la edad que tenga, con lo poco que puede lograr hacer, es capaz de participar, y eso es lo hermoso de esto, que el niño sienta que él es parte de la solución de una situación problemática. Y aquí, pues, en la presentación podemos ver cómo alrededor de la comunidad, pues están los campos formativos, los ejes articuladores, que sería un elemento, un apartado indispensable en el dominio del docente para favorecer esta propuesta de la comunidad al centro. Pondríamos en primer lugar a la comunidad y a partir de ahí, pues los procesos de desarrollo de aprendizaje y los contenidos.
El día de hoy, pues nos sentimos muy honrados en recibir al maestro Antonio Maldonado Amparo. Tuve el gusto de conocerlo en la Ciudad de México en una feria pedagógica y pues les comparto parte importante de su trayectoria. Él pues es innovador, es autor de uno de los proyectos de estos nuevos libros de texto. El proyecto que el maestro Antonio diseñó se llama Trabajo Conjunto para el Vivir Bien en la Escuela y corresponde a 6º grado. El maestro Antonio Maldonado Amparo es egresado de la Escuela Normal Experimental de Acaponeta, Nayarit. Es licenciado en Ciencias Sociales, licenciado en Psicología y licenciado en Educación Primaria. Dentro de su trayectoria se ha desempeñado como docente frente a grupo. Por más de 20 años como asesor técnico pedagógico en el Centro de Maestros de Acaponeta de la región norte de Nayarit, del estado de Nayarit, siempre apoyando a las maestras y a los maestros desde carrera magisterial, la permanencia en el servicio, ahora promoción horizontal y promoción vertical, siempre con un alto sentido de responsabilidad y profesionalismo en el magisterio. Bienvenido a este canal, el canal del profe Heraldo. Me da mucho gusto recibirlo, maestro Antonio. Muchísimas gracias, maestro, por la invitación. Y pues que recordar cuando lo conocí ahí en el evento que estuvimos platicando sobre los nuevos libros de texto, sobre la educación y que ahora podamos compartirlo con las maestras y los maestros y aprovechar esa gran experiencia y trayectoria que el maestro Antonio, innovador y autor de uno de los proyectos, el día de hoy nos comparte. Por eso, maestra, maestro, te invitamos a que puedas tomar nota de lo que aquí vamos a estar dialogando y tú consideres que te puede servir para llevarlo a la práctica en tu escuela, con tus alumnos, en tu grupo. Maestro Antonio, ¿cuál sería la vinculación o qué tiene que ver la lectura de la realidad con la comunidad al centro? La realidad, ahorita lo vamos a... Nada más para explicar, creo que aquí queda más claro. Aquí esto nos puede, esta se nos duplicó, pero lo primero aquí es la comunidad. La comunidad es lo más importante, la realidad en la que viven los niños. ¿Cuáles son las problemáticas que existen? Esto lo podemos lograr a través de un análisis, le repito, de la realidad que vive la escuela, dónde se encuentra enclavada, porque es importante destacar que todos los ámbitos, independientemente de que formen parte de un mismo municipio, de una misma entidad, es muy difícil que las problemáticas sean coincidentes. Entonces, necesitamos, pues, analizar qué es lo que tenemos, cuál es nuestra comunidad y qué problemáticas se encuentran. Y luego, a partir de ello, necesitamos ver cómo están nuestros alumnos. ¿Qué es realmente lo que enfrentan nuestros alumnos? ¿Cuáles son las dificultades, las barreras para el aprendizaje que enfrentan? Pero también, ¿cuántos somos? ¿Cuántos maestros somos en la escuela? ¿Qué fortalezas tenemos?
Y en función de eso, ahora sí, nos vamos a ver cuál es nuestro plan de estudio. Ya de manera conjunta, elaboramos nuestro trabajo, nuestro programa analítico, hacemos el codiseño, porque aquí lo importante es que se tiene que coincidir en las diferentes problemáticas que se están, que se están atacando. Todos los maestros deben coincidir en la problemática que se esté trabajando. En función de ello, bueno, nuestro plan de trabajo debe de estar diseñado de tal forma, obvio que con diferente grado de dificultad por la edad psicológica y cronológica de nuestros alumnos, pero la problemática tiene que ser atacada de manera conjunta por todos los integrantes. Y bueno, en función de esa problemática realizamos nuestra planeación y entonces viene lo que llamamos la vinculación con nuestros libros de texto. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Cuál es el proyecto que es necesario aplicar en un primer momento y dónde lo voy a aplicar? Porque eso es lo importante, lo bonito de esto, el hecho de que nosotros podamos determinar cómo y cuándo realizar cualquier tipo de proyecto. Porque hay una cosa importante. En los planes y programas anteriores ya se había sugerido que se trabajaran por proyectos en español, en historia, en geografía, en ciencias naturales. Se sugería que se trabajara por proyectos. El detalle es que los maestros, en la gran mayoría, se nos hacía que era algo difícil el trabajarlo así. Y seguíamos trabajando contenidos aislados. No había una secuencia lógica de proyecto y por lo tanto, bueno, consideramos que se podía manejar a nuestra forma de ser y pensar. El detalle es que ahora los libros están diseñados de tal manera que le dicen al maestro, maestro, aquí está el proyecto. Usted simple y sencillamente plásmelo en su planeación diaria, siga la secuencia lógica del proyecto y el proyecto solo lo va a llevar a obtener el producto, siempre y cuando, claro, la iniciativa del docente se tome en consideración. O sea, todo va a depender y siempre ha dependido así. Ninguna reforma educativa tiene éxito sin el maestro. El maestro es el motor, es el aplicador, es la herramienta fundamental para que una reforma educativa tenga éxito. Entonces, esta va a depender de qué tanto entusiasmo, de qué tantas ganas le ponga el docente. Entonces, esa es la idea, Mike, de que el docente no tenga el problema de inventar el proyecto. Los proyectos ya existen. Y en función de su realidad, póngalo en práctica. Y así como dice, ya están los proyectos en los libros de texto. Pues ya nada más sería, no sé, hacer algunos ajustes acorde a la comunidad de cada uno de los maestros que se desempeñan pues a lo largo y ancho de nuestro país, en diferentes estados, en diferentes comunidades, ya sean rurales o urbanas. Entonces, pero así como lo dice el maestro Antonio Maldonado, ya están en los libros de texto. Solamente es irlos trabajando, ir realizando, si ustedes lo consideran, pues algún ajuste. Y se van a dar cuenta cómo los proyectos, en su gran mayoría, sí identifican, sí parten de la lectura de la realidad de nuestros alumnos. O sea, son problemas, son problemáticas que van a identificar en la escuela o en su colonia o en su comunidad. Maestro Antonio, hablemos de su proyecto. Cuéntenos
cuál es el título, a qué grado corresponde, a qué campo formativo, qué problemática del contexto aborda, cuánto tiempo sería el adecuado para llevarlo a cabo y sobre todo que nos diga cómo en su proyecto se enfatiza esta propuesta de la comunidad al centro. Bien, ya lo mencionaba, maestro, el proyecto se llama El trabajo conjunto para el vivir bien en la escuela. Ya lo mencionábamos también, el hecho de que se parte de una realidad y que hay que aplicarlo porque se adapta a las necesidades de la mayoría. ¿Vale? En todas las comunidades tenemos situaciones problemáticas importantes que tienen que ver con la tala inmoderada de árboles, la contaminación, la basura. Entonces, hay detalles que se pueden resolver siempre y cuando se trabaje de manera conjunta. Entonces, lo decíamos hace un momento, se trata de que el alumno sea partícipe, se sienta parte, pero que observe primero que realmente las cosas en su comunidad, en el ámbito donde está, no están bien. Y así parte el proyecto llamado Trabajo Conjunto para el Vivir Bien en la Escuela, parte precisamente de eso. Independientemente de dónde esté el niño, se presentan problemas como los que se observan. Tala inmoderada, incendios forestales, basura en las esquinas, demografía por todos lados, si es que es un ámbito citadino. Pero aquí lo que tenemos que ver, vaya, es que este proyecto tiene que ver con la realidad ineludible de el alumno. El niño tiene que ver que sí hay ese tipo de problemas. Entonces, partiendo de eso, nos ganamos su atención, porque lo hacemos responsable y copartícipe de la solución de una problemática que enfrenta su comunidad. Ese es el proyecto Trabajo Conjunto para el Vivir Bien en la Escuela. Y aproximadamente, maestro, ¿cuánto tiempo sería adecuado para llevarlo a cabo? Bien, hay un detalle importante y que es digno de mencionar. Nosotros tenemos en nuestros libros de texto alrededor de 21, 22 en promedio proyectos por libro. Entonces, las problemáticas pueden ser 3, 4, en función de cómo las elegimos, de cómo las determinamos, de cómo hicimos la jerarquización de problemáticas comunitarias. Si tenemos tres problemáticas o 4 problemáticas, esas 4 problemáticas las tenemos que trabajar durante todo el ciclo escolar. Y si tenemos 21, 22 proyectos de aula en sexto grado, 22 proyectos de escuela, 22 proyectos comunitarios, tenemos 66 proyectos, una gama, una riqueza inmensa de trabajo que ya está planeada ahí en los libros de texto. Esto tiene que llevarme a pensar que yo puedo, en mi desempeño docente, yo puedo en un momento dado buscar qué proyectos
digo, ¿qué proyectos? Primero que nada, tengo que ver qué contenidos del programa sintético me ayudan a la solución de la problemática. Considerando la situación, entonces está todo dado. Existe un libro, un documento que establece el contenido, el PDA, y le dice qué proyecto puede usted trabajar para trabajar ese proceso de desarrollo y aprendizaje. Entonces, cuando usted ya ha determinado qué proyecto, sea de aula, sea escolar, sea comunitario, puede usted trabajar, entonces puede buscar qué otro proyecto le puede ayudar a solucionar la situación problemática. A lo que voy es a que el docente puede llevar en un momento dado a la par dos proyectos al mismo tiempo. Pero usted me habla de la temporalidad que se le puede dar a un proyecto. Y a mí me llama la atención que el trabajo conjunto para el vivir bien en la escuela tiene 16 páginas, muchas páginas. Pero hay actividades que se pueden hacer de manera rápida, hay otras que tiene que el niño que vivir la experiencia, que en la parte última y luego valorar la experiencia. Entonces, forzosamente tiene que llevarse más de una semana para lograr. Entonces, yo a lo que voy es al hecho de que sí tenemos que, en función de la problemática, nosotros determinar si le podemos dar 10 días o más a 2 o 3 proyectos que llevemos a la par. ¿Por qué? Porque el niño sí tiene que vivirlos, sí tiene que ser parte de lo que se quiere, del propósito que se quiere lograr a través del proyecto. Se tiene que involucrar en el trabajo, tiene que trabajar, colaborar con sus compañeros para buscar soluciones a la situación problemática planteada. Entonces, eso es lo importante que se tiene que hacer. Nosotros tenemos que determinar, primero, qué contenidos del programa sintético me sirven. Debo hacer todo un trabajo de diseño para determinar cuál es el trabajo, cuál es el proyecto que tiene que ver con ese contenido. Y luego, cuando yo realizo la modificación, cuando yo realizo la adaptación, cuando yo le pongo, cuando le quito al proyecto, estoy haciendo un codiseño de un trabajo que considero me va a llevar de una manera mejor a obtener el objetivo. Maestro, si nos pudiera compartir un poquito más aquí en la imagen su proyecto, donde podamos valorar algunos momentos, algunas preguntas. Por ahí veo el trabajo en asamblea. Ahí, claro, dice, perteneces a una comunidad, que es lo que ha venido usted resaltando, que el niño se sienta parte de la comunidad. Si pudiera mostrarnos un poquito más, maestro, de su proyecto. Me gustaría que, bueno, luego lo vemos, pero cada uno de los proyectos, en función de, aclaremos que en el proyecto de ética, naturaleza y sociedad, cada uno de los proyectos, en función del campo formativo al que pertenece, tiene una metodología activa especial. En este caso, tenemos la basada en proyectos, el aprendizaje basado en proyectos. Y obvio,
las partes que lo componen, primero llegamos y lo hacemos reflexionar, le presentamos la situación problemática, le decimos, reconoces este tipo de situaciones problemáticas. Entonces, vamos a hacerlo reflexionar sobre cómo esas situaciones problemáticas han derivado en el calentamiento global, cómo estas tienen que ver con la salud de las personas, cómo esto daña de alguna manera la capa de ozono, ese tipo de detalles. Entonces, el niño tiene que reflexionar primero. Le presentamos el trabajo. Luego, necesitamos, como siempre, ver qué tanto sabe y decir, a ver, ¿qué tanto puedes decirnos de lo que conoces? Y necesitamos ver además, después, mencionarle ejemplos de comunidades que han explotado el ambiente, el ámbito en el que se desarrolla, pero de una manera sustentable. ¿Cómo se puede lograr que se explote el medio ambiente, pero sin destruirlo? Entonces, le mencionamos al niño comunidades que son exitosas sin destruir el ambiente. Entonces, esto se llama recolectar. Estamos buscando la manera de darle, de enviarlo a las diferentes formas de poder adquirir información, de cómo se llene de la información que le permita concientizarse más de cómo puede darle sostenimiento a la naturaleza, pero viviendo de ella. Y entonces sí, nos vamos a ver cómo hemos ignorado algunos grupos minoritarios de la sociedad que nos han brindado un ejemplo de cómo vivir sin terminarse lo que quieren. Porque nosotros, al paso que vamos, llegará un momento en el que destruiremos la mayoría de las cosas que tenemos. Sin embargo, si nos ponemos a observar grupos indígenas que los hemos, digo los hemos, porque la parte blanca, si se le puede llamar el mestizaje, obligó a que grupos puramente dependientes de algún grupo indígena se remontaran a alguna parte y hace posible cohabitar con la naturaleza y vivir bien, vivir de manera sostenible. Eso también necesita analizarlo, valorar que existe demasiada riqueza en las personas que están más allá y que no conocen. Y sobre todo algo que nos tiene que llamar la atención también son los grupos afrodescendientes. Algo que existe, pero que lo tenemos ignorado, que es invisible y que tenemos ejemplos, porque en nuestra historia don Vicente Guerrero fue descendiente de afrodescendientes. Entonces, la historia le debe demasiado a las personas afrodescendientes, pero no han alcanzado su derecho ni los hemos valorado como tal. Luego que ya los hacemos partícipes de adquirir la información, entonces vemos el problema. Vamos viendo si en nuestra escuela existe el problema. No cuidamos el agua, la vegetación que existe la destruimos, no tenemos conciencia del valor que tiene la convivencia
con las plantas. Entonces, hay muchos detalles, pero necesita observarlos, ver, y entonces sí decir, esto vamos a trabajar. Entonces, tienen diferentes actividades para determinar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y para eso, tienen que hacerlo juntos, en comunidad, porque de esa manera, ¿no?, van a poder determinar a qué se comprometen, porque el compromiso es de todos. Todos eligen el problema. Entonces, organizamos la experiencia. Ahora sí, vamos a tratar de organizar. Vamos a tratar de organizarlo, perdón, y todos vamos a plasmarlo en un plan y programa, ahora sí, un programa, perdón, un plan de trabajo en el que vamos a decir, vamos a hacer esta situación. Todos comenzamos, qué vamos a hacer y qué actividades vamos a hacer. Y la idea, y es importante recalcar que después de que se tiene determinado el problema y el objetivo que pretendemos, hay que darlo a conocer. Hay que ver cómo se lo vamos a hacer sentir a los demás. Porque en esto tienen que ser conscientes todos los integrantes de la comunidad educativa. Y al hablar de comunidad educativa estamos hablando de padres de familia, de alumnos, de maestros, que todos se den cuenta de qué estamos trabajando y para qué lo estamos trabajando. Elaboramos un periódico rural, hacemos un mural, un museo, un tendedero. Aquí la idea es hacer un periódico rural. Entonces, vamos viendo qué es lo que estamos haciendo y realizamos ajustes. ¿Qué nos está funcionando? ¿Qué no nos está funcionando? Por eso es difícil que un proyecto se vea en los 3 días. Tiene que dársele temporalidad para ir viendo qué nos funciona, qué no nos funciona. Entonces, el niño se da cuenta, valoramos la experiencia. ¿Nos funcionó? ¿No nos funcionó? ¿Qué nos hizo falta? Que podemos modificar. El niño es quien determina qué se puede hacer. Entonces, esa es la forma de trabajar con este proyecto. ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? ¿Por qué? Entonces, ese es, a grosso modo, el trabajo de nuestro proyecto. Y ahí, maestro, bueno, ahorita en lo que fue compartiendo su proyecto, pues logro identificar el trabajo en comunidad, el trabajo en asamblea, identificar la problemática. Dice que hagan un recorrido y luego en asamblea puedan decidir cuál es la problemática que quieren atender. Entonces, esas acciones, esas actividades, pues van a fortalecer que el niño se sienta parte de esa comunidad. Y como dice, a lo mejor no van a poder resolver todas las problemáticas, pero sí van a hacer una reflexión, cómo desde su ámbito, desde su escuela, qué es lo que pueden hacer, si no para resolverlo, pues para ayudar a resolverlo desde su trabajo, desde su clase, desde su escuela. También observo en los proyectos de estos nuevos libros, muchas preguntas, muchos cuestionamientos. A lo largo de todo el proyecto, a los niños se les está cuestionando para que ellos pues vayan creando ese pensamiento crítico de sugerir, de proponer,
de externar sus ideas, de argumentar sus propuestas, y pues todo esto nos va a llevar a mejores resultados. Maestro, pues muy agradecido de que haya aceptado la invitación a su canal, y pues espero que no sea la primera ni la única vez que podamos dialogar sobre temas educativos, sobre temas pedagógicos. Le agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias por la invitación, maestro, y claro, en el momento que usted determine que podemos ayudar en algo, yo sé que es difícil pues que nuestras ideas puedan servir de base, porque esto no se trata de tener una idea base o de que algo preestablecido ya, de cómo debe trabajarse. Yo creo que aquí lo importante es la iniciativa docente, cómo lo quiere trabajar, cómo quiere hacerlo. Si ustedes analizan cada uno de los proyectos, si se van fijando, nunca dice el maestro te va a informar, te va a decir, no, no, no. Si usted se fija, determinen, utilicen, lleva un registro, realiza los ajustes, realicen una reunión, o sea, todos ese tipo de verbos que establecen los proyectos son de participación y de coactividad de los mismos alumnos. El aprendizaje se construye por ellos. No es el maestro el que lo proporciona. Entonces, de eso se trata, que se construya. Y sobre todo, difícilmente pueden resolverlo, sí es verdad, pero aprenden, se concientizan para un futuro, yo lo mencionaba. Este proyecto va más allá de este ciclo escolar en el que hubo dificultades con nuestros libros de texto. Yo agradezco a todos los maestros, si me lo permite, el hecho de que se nos dé la oportunidad de llegar hasta donde clase. Porque es la oportunidad de ver qué piensa una persona igual que tú como docente, que se debe de trabajar. Y si usted lo considera pertinente, modifíquelo, cámbiele, hágale algún tipo de modificación al proyecto, pero entienda que va con todo el sentido de apoyarle, considerando qué puede y debe hacer un alumno en función de su edad y del grado de necesidad. Muchísimas gracias, maestro, por la invitación y pues, ¿qué le puedo mencionar? Gracias por todo. No, pues, le mando un abrazo hasta el estado de Nayarit. Mi aprecio y mi reconocimiento a su excelente labor, felicitarlo porque es parte de la historia. Ahora su nombre estará grabado pues en uno de los nuevos libros de texto, y esto es para la historia en nuestro país. Mi aprecio y mi reconocimiento, y pues que tenga un excelente día en compañía de su familia, y muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro. Un saludo. Maestras, maestros, no se les olvide, regalen un pulgar arriba, escriban un comentario, una duda o una sugerencia. Recuerden que son indispensables para seguir aprendiendo juntos. Suscríbanse al canal, es el mejor apoyo que me pueden dar. Que tengan un excelente día.